necesito para votar en los Estados Unidos? ¿A qué edad me puedo registrar para votar? ¿Necesito un ID para votar? ¿Qué vamos a elegir en estas elecciones? ¿Qué es y cómo funciona el colegio electoral? Bienvenidos a un episodio más de El Pueblo Vota lo Grande. Soy Eloy Tupayachi. Y yo soy Verónica Aguilar. Hoy vamos a hablar de cómo nuestro voto puede cambiar el balance de poder en Carolina del Norte y por qué los resultados de las elecciones a nivel estatal pueden tener un mayor impacto en nuestras vidas que las elecciones a nivel federal. Pero antes, veamos qué tanto sabe la comunidad sobre este tema. ¿Quién cree que tiene el poder de darles a los estudiantes con DACA el derecho a pagar matrículas con tarifa de residentes en el estado? ¿Estás hablando del in-state tuition? Pues pienso que es algo que lo decide el Congreso en Washington. ¿Quién crees que tiene el poder de darles licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados? Pues creo que el gobernador es quien puede hacerlo, aunque no estoy segura si es algo que cae en el gobierno federal. ¿Quién crees que tiene más poder en Carolina del Norte, el gobernador o la legislatura? Pues se me hace que el gobernador, porque es como el presidente a nivel estatal, ¿verdad? Como podemos ver, muchas personas creen que las decisiones del presidente o del Congreso en Washington son las más importantes, pero no es el caso. Vamos a explicar brevemente cuáles son las facultades del gobierno federal. Puede declarar una guerra, establecer las políticas internacionales, crear impuestos, emitir la moneda, regular el comercio internacional y fijar el marco general de las políticas y de salud y educación en el país. Sin embargo, son los estados los que deciden su propio presupuesto y la asignación de los recursos. Establecen las políticas locales de educación y de salud, por ejemplo, los sueldos de los maestros y las currículas de las escuelas, y también deciden sus políticas de seguridad pública. Respondiendo a las preguntas que hicimos a la comunidad al inicio del programa, por ejemplo, es el gobierno estatal el que tiene el poder de dar el beneficio de in-state tuition o matrícula estatal a los estudiantes con DACA. También es el gobierno estatal quien puede decidir si otorga licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados. Muchos que nos están escuchando creerán entonces que todas esas decisiones recaen en el gobernador, pero en realidad no es así. Primero veamos cómo se compone el gobierno estatal. Hay un poder ejecutivo, encabezado por el gobernador, que tiene el poder de nombrar a los funcionarios estatales y nominar a algunos jueces. Se encarga de supervisar la administración del Estado, proponer el presupuesto estatal y supervisar la implementación de las políticas y programas gubernamentales. Además, tiene el poder de vetar o rechazar leyes aprobadas por la legislatura. El poder legislativo recae en la Asamblea General, que está compuesta de dos cámaras, un Senado de 50 miembros y una Cámara de Representantes con 120 miembros. La legislatura se encarga de hacer las leyes del Estado. Puede crear nuevas leyes, anular las ya existentes o modificarlas. Incluso puede modificar la Constitución del Estado. También aprueba el presupuesto del Estado, es decir, cómo se distribuyen los fondos públicos y fiscaliza al gobierno estatal. Además, tiene el poder de confirmar los nombramientos de ciertos funcionarios del gobierno y es capaz de anular el veto del gobernador si cuenta con los votos necesarios, es decir, 71 en la Cámara de Representantes y 30 en el Senado. En resumen, el poder lo comparten el gobernador y la Asamblea General. El objetivo de este sistema de gobierno es que haya un balance de poder. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre ocurre ya que todo depende de qué partido está en el poder. Si un solo partido controla tanto el poder ejecutivo como el legislativo, podrá imponer su agenda sin tomar en cuenta las opiniones de los otros partidos que son la minoría. Si un partido controla el poder ejecutivo y otro partido el legislativo, en teoría tendrían que negociar y alcanzar un consenso para poder gobernar. Sin embargo, si el partido que controla la legislatura tiene lo que se llama una supermayoría, es decir, 71 votos de los 120 de la Cámara de Representantes y 30 de los 50 del Senado, puede debilitar el poder del gobernador, ya que es capaz de anular sus vetos. Muchos se estarán preguntando, ¿en qué situación estamos en este momento? Tenemos un gobernador demócrata y una legislatura republicana que tiene supermayoría en las dos cámaras. Es decir, el poder de anular el veto del gobernador, bloquear sus nombramientos y rechazar sus propuestas de presupuesto, además de poder aprobar las leyes que quiera sin oposición. Esta situación podría alterarse tras las elecciones de noviembre.
ya que elegiremos a un nuevo gobernador y a una nueva legislatura. Como pueden ver, el poder de Carolina del Norte está en manos de nosotros, los votantes. Si todos salimos a votar en noviembre, podemos decidir quién y cómo nos gobierna. El Pueblo Vota a lo Grande es un proyecto de la organización no partidista El Pueblo y Radio La Grande. Esta alianza periodística y educativa busca dar recursos a los votantes y no votantes sobre el proceso electoral en los Estados Unidos y sobre todo en Carolina del Norte. El Pueblo es una organización sin fines de lucro, no partidista, que lucha desde hace 30 años por los derechos de los inmigrantes en Carolina del Norte y promueve el voto latino. La Grande es una radio comunitaria de Carolina del Norte con 13 años de trayectoria y una cobertura de casi el 70% del estado con nuestras frecuencias, así como nuestras plataformas digitales y redes sociales, con contenido musical, entretenimiento, pero sobre todo un compromiso muy grande con la comunidad. Para más información nos puedes encontrar en las redes como @elpuebloinc o en nuestro website elpueblo.org y en las redes sociales de La Grande para más información sobre nuestro trabajo, este proyecto y cómo involucrarte. Todo el contenido emitido de este segmento es creado por El Pueblo y Radio La Grande.